Seguramente sabes que el español tiene su origen en el latín, la lengua de los antiguos romanos. Pero, ¿sabías que hay una lengua que influyó muchísimo en el latín y que nos ha dejado palabras tan interesantes como planeta, amazona o cosmonauta? Sí, estoy hablando del griego, una lengua súper interesante que, si lo piensas, seguro que también tiene influencia en muchas palabras que usas en tu propia lengua. En este vídeo vamos a tener colaboraciones muy especiales, de gente que habla griego y de un experto lingüista del que he aprendido un montón. Así que sigue viendo este vídeo hasta el final, porque su explicación es buenísima. Todo esto y un poco más en un momento. Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. Hace poco estuve de vacaciones en Chipre. ¿Cómo? ¿Que no sabes dónde está Chipre? Bueno, no te preocupes porque no eres el único, pero te diré que es un país muy interesante, situado en el mar Mediterráneo, entre Turquía y Egipto, y no muy lejos de Siria y Líbano, una zona que ha sido en la historia un cruce de caminos de muchas culturas. La cultura griega ha tenido siempre mucha influencia en esta isla, y entre otras cosas les dejó su lengua. Así que, en mis vacaciones, se me ocurrió que podría preguntar a los chipriotas por el significado de algunas palabras que usamos en español, cómo se dicen en griego y qué significan. No fue fácil encontrar a gente que quisiera participar, porque en general a la gente no le gusta aparecer en un vídeo de YouTube, pero al final conseguí convencer a algunas personas para este vídeo. Antes que nada, quiero decirte que con toda la gente que vas a ver me comuniqué en inglés, una lengua muy hablada en Chipre, pero unos lo hablan mejor y otros peor, ya que no todos son nativos en esta lengua. Te pido que lo tengas en cuenta para no escribir comentarios ofensivos si ves que alguien no tiene una pronunciación muy fluida, ya que aprender una lengua es un esfuerzo muy grande, y aparecer en un vídeo para que tú aprendas es algo que tenemos que agradecer. Te propongo una tarea. Yo voy a decir qué significa y cómo usamos cada palabra. Después puedes pausar el vídeo, pensar cómo se dice esa palabra en tu lengua y luego puedes volver a reproducir el vídeo para ver si en tu lengua también significa lo mismo que el original griego. Ten en cuenta que en griego estamos hablando del significado original, del origen de la palabra. ¿Preparado? ¡Vamos allá! La primera palabra de origen griego que vamos a ver es anodino. Esta palabra la usamos en español para decir que algo es insignificante, que no nos causa ninguna sensación. Pero mira qué me dijeron en Chipre. Anodinos, it means that the pain hurts less. Originalmente significa que el dolor que sientes duele menos. O sea, que parece que entre el significado griego y el español hay bastante diferencia, ¿no? Bueno, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua también dice que un significado de esa palabra es que un medicamento o sustancia calma el dolor, aunque se usa muy poco y además en medicina. Otra palabra, antipatía, es cuando sentimos una aversión hacia alguien o algo. Antipatia, I don't like something about a person. Pues sí, esta palabra en griego significa lo mismo. ¿Y en tu lengua? Ahora vamos con asma, una enfermedad de los bronquios que hace difícil la respiración. Asthma means difficulty in breathing, but we use it for the illness. Parece que en griego lo usan igual que en español, pero el significado original es jadeo, resuello, o sea, dificultad en respirar. La siguiente es cacofonía, que es cuando una palabra o un grupo de palabras no suenan bien. Por ejemplo, el conde comió coco conmigo. The word cacophony comes from two words. The first word is caco, which means but, and the second word is phony, which means voice. Entonces, del original mala voz ha evolucionado a palabras que suenan mal cuando las pronunciamos. Interesante. Otra, clon. Todos conocemos a la oveja Dolly, el famoso mamífero clonado. Pues ese es un ejemplo de clon,
un organismo idéntico a otro creado de forma artificial. Klonos is a word in Greek that have double meaning. One meaning is the branch of the tree, and the other one is a human or an animal or a plant that can be repeated. Esta palabra es curiosa porque el origen de clon es una rama de un árbol o un retoño, que es un brote de una planta. Y bueno, de alguna forma, un brote de una planta es un clon de toda la planta, ¿no? Dinamita es ese material explosivo que seguro que conoces y que curiosamente lo inventó Alfred Nobel, el mismo que creó los famosos premios Nobel. Dynamic comes from dynamis, which is strength or power. El viaje etimológico de esta palabra es curioso. Del griego dynamis pasó al sueco dynamit, ya que Alfred Nobel, su inventor, era sueco y le puso ese nombre. De ahí se ha hecho internacional, llegando al español como dinamita. La siguiente palabra es dilema, que es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones, y estas opciones son igual de buenas o malas. Dilemma comes from the, which is double, two. Lemma is proposition, proposal. So it's two different opinions in a contradictive sense. Según el diccionario de la RAE, di significa dos y lema, premisa, que es la base que tenemos al principio para hablar o discutir de algo. Un dromedario es ese animal del norte de África o de Arabia que se parece al camello. Con estos dos animales siempre tenemos la misma duda. ¿Cuál de los dos tiene una joroba y cuál tiene dos? ¿Qué piensas tú? ¿El camello tiene una o dos? ¿Y el dromedario? Por favor, compártelo en los comentarios y ayúdame, porque yo nunca lo sé. Dromeas means runner. Pues sí, eso es, corredor. No sé si en la antigua Grecia ya había carreras de camellos, dromedarios o lo que sean estos animales. Otra palabra, mártir, se usa principalmente relacionado con la religión y es una persona que sufre o muere defendiendo sus creencias. Mártiras means witness and martyr, which means someone who sacrifices himself for an ideal or a religion. En griego esta palabra significa testigo, de ahí se ha pasado al significado actual, porque un mártir daba testimonio de la fortaleza de la fe. Neurona. Esta palabra se usa para definir esas células nerviosas que todos tenemos y que normalmente están formadas por... bueno, yo no soy ningún experto en esto. Quizá es mejor que lo busques en una buena enciclopedia. Neuron means a nerve or fiber. Neurona en griego significa nervio, pero lo he buscado en una enciclopedia y puedo confirmar una cosa 100% segura. Que no soy ningún experto en medicina ni menos en neurociencia. Si te interesa este tema, busca este nombre, Santiago Ramón y Cajal. Es un médico español que recibió el Premio Nobel de Medicina junto al italiano Camillo Golgi, por estudios justamente sobre las neuronas. Un oxímoron es una combinación de dos palabras o expresiones con un significado opuesto, pero que usadas juntas crean un nuevo sentido. Oxymoron comes from, is a term or phrase that comes from the Greek words oxys, which means sharp or acute, and moros, which means silly or foolish. O sea, un oxímoron es algo loco, tonto, pero al mismo tiempo afilado, agudo o incluso ácido. ¡Vaya combinación! Algunos ejemplos de oxímoron pueden ser vista ciega, vida muerta o político honesto. Otra palabra, pelma, que es una persona que insiste mucho pero de forma molesta. Pelma in Greek means the sole of the foot. ¿La planta del pie relacionada con alguien que insiste tanto que molesta? Bueno, tengo que decir que la palabra española pelma es una abreviación de pelmazo. Originalmente, esta palabra se usaba para definir algo demasiado apretado o aplastado. Su origen no es seguro, pero quizá viene del griego pegmatos, que es una materia congelada o coagulada. Pero me ha parecido gracioso ver que la palabra pelma también existe en griego, aunque al venir de orígenes distintos tienen significados totalmente diferentes.
O sea, que no están relacionadas aunque se pronuncien igual. Y ahora no te vayas, porque viene el invitado estrella. Pero antes te voy a contar cómo lo conocí. Para hacer este vídeo empecé a buscar información sobre la etimología, el origen de las palabras. Bueno, si buscas cosas tan técnicas y complicadas, puedes encontrar información tan amplia como aburrida. Pero encontré algo que me gustó. Una entrada de un blog llamado Blog de Lengua, que hablaba del origen griego de muchas palabras que usamos en español. Pensé en contactar con su creador, Alberto Bustos, para pedirle que nos explicara a ti y a mí lo que decía en su blog, y me dijo que sí. Descubrí que además de ser una persona que sabe un montón de lo que habla, es simpático y tiene un canal de YouTube que se llama también Blog de Lengua, y que te recomiendo que visites, porque vas a aprender mucho sobre la lengua española de forma divertida. Te dejo un enlace a su canal más abajo, en la descripción. Alberto, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Sergi me ha pedido que hable sobre la influencia del griego en nuestro idioma. Es un tema que me apasiona porque la lengua de los antiguos griegos está por todas partes en el español. Hay muchas palabras que usamos a diario que proceden del idioma que hablaban Sócrates y Alejandro Magno. Para entender esto tenemos que saber que el griego fue una lengua importantísima en la antigüedad. El latín es el idioma del que han salido el español, el portugués, el francés, el italiano. Fue una de las grandes lenguas de la época clásica, pero la más prestigiosa con diferencia era el griego. En tiempos del Imperio Romano no se podía ser una persona culta sin saber griego. Es un poco como lo que nos pasa hoy día con el inglés. Sin inglés no vamos a ningún lado en el mundo actual. Bueno, pues en la antigüedad ese papel lo tenía el griego. Por eso se dice a veces que Roma conquistó Grecia, pero que al final fue Grecia la que conquistó a Roma, porque impuso su cultura y sus ideas a los romanos. Ese prestigio inmenso que tenía Grecia hace 2000 años se nota todavía en nuestros días. Por eso muchos términos científicos se forman todavía con raíces griegas. Por ejemplo, geografía está formado con dos palabras griegas. Geo, que es tierra, y grafía, que es escritura. La geografía es escribir sobre la Tierra, es la descripción de la Tierra, de nuestro planeta. Un cosmonauta es un navegante, nautés, del espacio, cosmos, y un licántropo es un hombre lobo. Likos en griego era lobo y anthropos significaba persona. Te darás cuenta de que licántropo suena mucho más importante que hombre lobo, y esa es otra de las características de las palabras de origen griego. Como este idioma tenía tanto prestigio en la antigüedad, todavía en nuestros días le da un aire de distinción a todo lo que toca. Basta con nombrar una cosa en griego para que parezca que es algo de otra dimensión. Te voy a dar unos ejemplos. Ir a misa no está mal, sobre todo si uno es católico, pero es que impresiona más decir que uno asiste a la Eucaristía, que es lo mismo, pero en la lengua de Platón. Si te digo que he pedido cita para el oculista, me dirás que hago bien, pero si voy a una oftalmóloga, pensarás que he buscado una eminencia de la medicina. Y si te cuento que tengo almorranas, me contestarás que soy un ordinario, pero si lo que me han salido son hemorroides, eso ya es muy fino y muy presentable. En todos estos casos estamos hablando de la misma cosa. La única diferencia está en nombrarla con palabras de andar por casa o con los términos de origen griego. Las marcas siempre andan buscando la forma de vender, y como son muy avispadas, se han dado cuenta de que el griego siempre viene bien para sacarnos los cuartos. Unos cuantos nombres comerciales de origen griego, venga. Hay una marca de ropa deportiva que en inglés se llama Nike, y que muchos en español dicen Nike. Pues bien, muy bien, pero esto viene del griego, y puestos a ser finos tendríamos que decir todos Nike. Nike en griego es victoria. Claro, para un deportista vencer puede ser muy importante, sobre todo si es un deportista profesional, así que el nombre está muy bien puesto. Yo tuve un coche que se llamaba Clio, Renault Clio. Clio es una de las musas griegas, más concretamente la que se encarga de todo lo que tiene que ver con la historia. Amazon se ha convertido en una de las empresas más potentes del mundo. Empezó vendiendo libros y ahora te vende lo mismo un teléfono móvil que un rollo de papel higiénico. Pues las amazonas eran, en la mitología griega, un pueblo de mujeres guerreras. Dicen que se cortaban el pecho derecho para que no les estorbase cuando tiraban con arco. También hay muchos nombres de persona que han salido del griego. Algunos son de uso corriente y nos pueden sonar bastante bien.
Por ejemplo, Andrés viene de Aner Andros, que era hombre en griego. Andrés quiere decir masculino, viril. Irene significaba paz y Sofía era sabiduría. Otros nombres, en cambio, se han quedado un poco anticuados y ya nos suenan incluso raros. Por ejemplo, Agapito, que viene de ágape, que significaba amor. Agapito es el amado o la persona que es amable. Y no nos olvidemos de Eufrasia. Eufrasia en griego era alegría. Y no digamos Pancracio. Pan es todo y Kratos es fuerza. Pancracio significa fuerte o poderoso. En fin, ya ves que estos nombres no quedan muy elegantes, pero que encierran un significado de lo más hermoso. Así que si te llamas Agapito, Eufrasia o Pancracio, por lo menos te queda ese consuelo. Algunos nombres comunes de origen griego también son interesantes porque son de las pocas palabras de nuestra lengua que terminan en A, pero son de género masculino. Por ejemplo, el problema, el planeta, el enigma, el clima o el diploma. Una rareza gramatical que nos aclaran las lenguas clásicas. Bueno, pues ya ves que el griego da bastante de sí. Te voy a dar unos cuantos ejemplos más de palabras que nos han llegado desde Grecia, para que veas que andan por todos lados en nuestro vocabulario. Tenemos partes del cuerpo, como cadera, esqueleto o arteria. También animales. De ahí salen el camaleón, la sepia y el dromedario. No podían faltar las plantas como el geranio, el plátano o el narciso. Hay mucho vocabulario religioso del cristianismo, como monje, obispo y Cristo. Y otras muchas palabras de lo más variado como bodega, botica, cátedra, sandalia y tisana. Bueno, Sergi, muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy contigo. Ha sido un placer. ¡Hasta luego, hablantes! Si quieres aprender estas cosas y mucho más sobre el español, te recomiendo que visites su canal de YouTube, Blog de Lengua. Y ahora es tu turno. Seguro que muchas palabras españolas de origen griego son muy parecidas en tu lengua, porque seguro que también vienen de esa lengua tan antigua. Vamos, compártelas más abajo en los comentarios. Por supuesto, recuerda suscribirte, pinchar en me gusta, compartir el vídeo y hacer clic en la campanita para ser el primero en recibir una notificación cuando publique un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!